discipular a otros. Es lo que tengo de idea, de pensamiento, no sé si estoy errada. No, no está errada, hermana. Por ahí va. ¿Alguien más que quiera participar? Si no, vamos a entrar en materia. Vamos a ir a Efesios 4:11. El día de hoy vamos a ver lo que es la fundamentación del ministerio pastoral, donde Hermano, en la Biblia... hermano Lalo, perdón, Sí. buenas noches a todos mis hermanos. Disculpen ahí un poquito el tema logístico. Hermano Lalo, ya puede compartir pantalla. Ok. Perfecto. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Sí, Gracias. muchas gracias, hermano Enrique. Bueno, si ven, aquí ya les compartí la pantalla, ¿sí la ven? Sí, ahí ya se puede ver, hermano Lalo. Ok, muchas gracias. Bueno, les decía yo que para esta primer clase vamos a tener la fundamentación del ministerio pastoral y como primer punto vamos a ver los dones de ministerio de la iglesia. ¿Sí saben cuáles son los dones de ministerio de la iglesia? Sí. ¿Sí? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Sí, Eh, Efesios 4:11 habla y dice así la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego viene ya lo que es por qué los instituyó, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, un poquito la reseña, los apóstoles, lo ven ahí, dice el título apóstol se aplica a ciertos dirigentes en el Nuevo Testamento. El verbo apostelos significa enviar a alguien en una misión especial como mensajero y representante personal del que lo envía. Una tarea importante de los apóstoles del Nuevo Testamento era establecer iglesias y asegurarse de que se fundaran o restauraran con la sincera devoción a Cristo y la fe. Voy a dar un poquito porque tiene que ver, aquí la escritura dice que él mismo constituyó, ¿quién? Jesucristo constituyó a unos, lo que son los apóstoles, ya vimos lo que son los apóstoles, pero en el versículo 12 dice, para la obra del ministerio. Esta materia que estamos viendo es precisamente una obra de ministerio. Como les decía en un principio, si era la especialidad de ser pastores, pero realmente tiene que ver con el llamado que Dios nos hace y principalmente en la iglesia. Vimos ya lo que es un apóstol. Voy a pasar al inciso B del profeta. Dice, los profetas eran creyentes que hablaban bajo el impulso directo del Espíritu Santo en el nombre de Dios y cuyo principal interés era la vida y la pureza espiritual de la iglesia. Entonces, como ven, también un profeta es importante en la iglesia. El inciso C dice evangelistas. Son hombres de Dios que Él capacita y comisiona para proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a los que no son salvos
y ayudar a establecer una nueva obra en una ciudad. Hablando de una iglesia, un evangelista, a eso eso es su llamado, el llamado que le hace Dios, compartir la palabra para que personas sean salvas y esas personas que son salvas, poder establecer una iglesia en alguna localidad, en alguna ciudad, en algún estado. Y ahora viene lo que es el inciso D, que habla precisamente de los pastores. Dice, los pastores supervisan y cuidan de las necesidades espirituales de una congregación local. También se les llama ancianos y obispos. Entonces ya aquí estamos viendo de este ministerio que fue establecido por nuestro Señor Jesucristo, que hay pastores. Y dice aquí que supervisan y cuidan las necesidades espirituales de una congregación, de una iglesia, de un grupo, puede ser también de un grupo de personas o de un grupo en el cual se lleva en casa. Entonces, aquí es el fundamento del ministerio pastoral. Y mire, entonces aquí tenemos dos, vamos a decirlo, se les llama también ancianos y se les llama también obispos a los pastores. Leemos aquí en Hechos 20:17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces también les llamaban ancianos. En Tito capítulo 1, verso 5, ahí también tenemos el texto, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, aquí vemos también que se les llama ancianos a lo que son los pastores, pero también tenemos que no solamente se les llama ancianos, sino también obispos. Y en primera de Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Palabra fiel, si alguno anhela obispado. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes sí han anhelado algún ministerio o algunos sintieron ese llamado. Básicamente es ese llamado. Pero aquí la palabra también nos está diciendo, el anhelo de tu corazón, Dios lo ve y Él te empieza a capacitar para que realices ese ministerio. Recuerdo que cuando yo terminé precisamente o estuve en la especialidad de la escuela de ministerios, algo que yo sentía en el cual no era muy, no sentía el llamado básicamente y que quería yo experimentar, y le pedí a Dios de, ¿cómo se llama? De ser apóstol. Y yo dije, pues nos van a hacer el examen que te hacen como curricular y para ver ahora sí cuáles son tus dones. Y sí, precisamente Dios me dio la gracia de ahí tener la especialidad del apóstol. Entonces, Dios nos va llamando, pero también nos va capacitando para realizar el ministerio, para realizar la obra del Señor. Bueno, también en Tito, capítulo 1, verso 7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Dice, es necesario que el obispo, es necesario que el pastor, le podemos poner ahí, sea
y ya empieza a dar ciertas características, ¿verdad? De cómo el perfil que debe de tener un pastor. Y el último de los ministerios que instituyó nuestro Señor Jesucristo es maestros. Dice, los maestros tienen un don especial que Dios les ha dado a fin de esclarecer, exponer y proclamar la palabra de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, mis amados, aquí estamos viendo cómo fue o cómo es fundamentado el ministerio pastoral, que les digo, pues fue, yo creo que ustedes no sé si también estarían en esa generación, la cual el lema de lo que es la escuela avanzada, pues era esto, ¿no? Este versículo, hablando de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y aquí es el fundamento precisamente de lo que nosotros vamos a estar aprendiendo, que es la disciplina, el fundamento del ministerio pastoral. Y es básicamente nuestra materia, discipulado pastoral. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna duda? Ya ven, les dije que había orado para que tenga yo hombres y mujeres sabias en esta clase. Entonces, si nadie tiene alguna duda, pues continuamos con nuestra clase. Vamos a ver quién es nuestro modelo. ¿Quién es nuestro modelo? Básicamente, nuestro modelo a seguir es Jesús. Jesús. De hecho, amados, no les dije, pero nuestro libro que vamos a estar nosotros utilizando, pues es la Biblia, la palabra de Dios, y ya posteriormente también voy a dejar en ensayos, pero ya el día de mañana que nos veamos, ahí les digo de qué se van a tratar los ensayos. Bueno, Jesús como modelo. Y la Biblia nos presenta a Jesús en tres, vamos a decirlo, tres renglones, cómo es el llamado. Y dice, inciso A, ahí lo tienen, es llamado el buen pastor. El buen pastor. Pero también la Biblia se refiere a nuestro Señor Jesucristo como el gran pastor. Y también vamos a ver que es llamado príncipe de los pastores. Príncipe de los pastores. Después, en ese mismo, bueno, en este mismo punto, yo también puse como inciso D, Pedro comisionado por Cristo. Yo hago una pregunta, ¿quién les está comisionando? ¿O quién les ha comisionado? Jesucristo. Jesucristo. Así es. Así es, Cristo es el que nos comisiona. Entonces, viendo aquí de el buen pastor, en Juan capítulo 10, verso 11, dice, yo soy el buen pastor. Aquí se está refiriendo precisamente a nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor. Y dice, el buen pastor su vida da por las Sus ovejas. ovejas. Wow, ya empezamos a entrar en lo que es la materia de lo que es el discipulado pastoral y dos puntos muy importantes aquí. Primero, que tú sientas ese llamado de sí ser pastor.
Y después dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Su vida da por las ovejas. No te preocupes, Dios es el que nos capacita. Hay veces los hermanos me dicen, oye hermano, ¿cómo le hace usted? Porque pues vemos que, por decirlo el día domingo, muchas personas están ahí con usted, le hacen preguntas, yo creo que también le platican su vida, sus problemas, sus situaciones. ¿Y cómo le hace usted, hermano, para no, por así decirlo, abrumarse o estar como presionado, ¿verdad? Por la atención hacia los hermanos y todo lo que nos platican y eso? Le digo, no, pues es sencillo. Dios es el que nos ayuda en esa situación y pues todas esas cargas se las llevamos al Señor en oración. Señor, pues aquí están todo lo que me platicaron los hermanos, sus necesidades, y Él es el que en ese tiempo pues nos sustenta, ¿verdad? Y nos capacita, una para dar un buen consejo, una para a lo mejor hacer una oración. Yo no sé, pero Dios nos da la sabiduría y nos va capacitando para precisamente atender a su pueblo. Y aquí dice que da su vida. Da su vida. Hay veces que nos han llamado 10 de la noche, 11 de la noche, 1 de la mañana, y nos dicen que ha fallecido un familiar, el esposo, la esposa, un hijo, etcétera, etcétera. Y pues para eso nos ha llamado Dios, ¿no? Para servir precisamente. Entonces ¿por qué Jesucristo es el buen pastor? Pues porque Él dio su vida por cada uno de nosotros, pero también por la iglesia. Dice Jesús directamente, dice de sí, yo soy el buen pastor. Por otra parte, David o el Mesías del linaje de David también se caracteriza como un buen pastor, al igual que Moisés. Y vemos en la Biblia, ustedes yo creo que sí han leído o sus oraciones son acerca de los salmos, ¿verdad? Salmos que la mayoría quien los hizo fue David, fue inspirado por Dios, y ahí nos deja ver también que él o se dedicó a cuidar el rebaño del Señor. Y en el Salmo 78, versos 70 y 72, dice, eligió a David su siervo. Aquí en este Salmo vamos a ver cómo Dios eligió a David. Todos somos elegidos por el Señor, así como fue elegido David, también tú fuiste elegido por el Señor. Fuiste elegido para este tiempo, para que seas capacitado, para que sigas aprendiendo, pero Él tiene un propósito para tu vida en ese llamado que te está haciendo Dios. Dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo. Muy importante esa palabra, apacentar, apacentar. O sea, dar un buen consejo, dar una palabra de consolación, dar una palabra de ánimo a alguien, ¿verdad? Para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Versículo 72 dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Fíjate, ahí ya el versículo 72 está diciendo cómo David hizo precisamente el llamado que Dios le estaba haciendo. Una, apacentando, pero dice, conforme a la integridad de su corazón, y continúa y dice, los pastoreó con la pericia de sus manos. Yo creo que Dios sí cuenta, yo creo, la experiencia que Dios nos va dando para poder también realizar nuestro ministerio. Claro que nuestro ministerio es
básicamente espiritual, pero aún también sí cuenta el que tú y yo tengamos esa experiencia de ya haber, por así decirlo, dado un consejo a alguien. Yo no sé si les haya pasado, si a lo mejor en su trabajo, personas que les tienen confianza o familiares mismos que les tienen confianza y les cuentan sus problemas, sus situaciones que están pasando. Y lógico que va uno agarrando experiencia. No al 100% digo que la experiencia debe de ser, digamos, como que la base en lo que Dios nos está llamando, pero tiene que ver mucho en el sentido de la materia que nosotros vamos a estar aprendiendo, de lo que vamos a estar aún experimentando. Isaías 63, 11 y 12 dice, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Aquí está hablando precisamente de Moisés. Dice, ¿dónde el que se puso en medio de su santo espíritu? Y el que lo guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Vemos aquí Jesús, Dios y hombre, cumple en sí mismo ambas figuras. La referencia al buen pastor que da su vida por las ovejas recuerda al joven David que arriesga literalmente su vida por su rebaño. Pero Jesucristo, Jesús sobrepasó a David porque él dio su vida en la cruz por sus ovejas. Esta metáfora ilustra el cuidado tierno, vigilante y amoroso dedicado de Jesús por su pueblo. Y voy a terminar, ¿verdad? Para terminar este punto de cómo a Jesucristo le llaman el buen pastor, y en Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. El conocimiento y amor de Dios por sus hijos se expresa en él. Afecto personal como la fidelidad y su constante cuidado providencial. El creyente está grabado en las palmas de las manos de Dios, nunca está fuera de la mente de Dios, pues el ojo de Dios vigila al creyente noche y día para su beneficio. Y muchas veces también nosotros tomamos este rol. No quiero decir que seamos como Dios, pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que, con amor, muchas veces corregir, cuidar, con gran afecto y tener una fidelidad hacia con Dios para que estamos cuidando a su rebaño. O le estamos guiando, o le estamos discipulando, etcétera, etcétera. Yo quiero hacerles una pregunta, a ver, 2 o 3 que me puedan contestar. ¿A ustedes les gusta atender a personas? No sé, alguien a lo mejor trabaja en un mostrador y está atendiendo a personas, pues lo hace con gusto, lo hace con amor, lo hace con agrado, porque sí es importante que tengamos eso en nuestro corazón, que lo que vamos a aprender tiene que ver con relacionarnos con personas. Y yo les quiero decir que algo que hizo Dios conmigo fue precisamente eso, empezar a poner amor por las personas. Recuerdo que estaba terminando o estaba como a la mitad de la carrera y en ese tiempo, cuando me transportaba, se llenaba la combi y yo ya iba engentado. Y yo ya empecé a decir, no, ya cuando termine mi carrera, yo me voy a ir de aquí, del Distrito Federal, porque hay mucha gente, mucha gente.
Y dije, voy a Guadalajara, voy a Monterrey, yo voy a otro lado donde casi no haya mucha gente, ¿no? Pero cuando Dios tiene un propósito para tu vida, ahora yo digo, solamente Dios transformó mi corazón para ponerme aquí en tierra prometida y poder atender, pues, a muchos hermanos y a muchas hermanas. Entonces, por eso es la pregunta, ¿a alguien de ustedes no le gusta atender a personas o les gusta? Puede ser de las dos. Y a ver quién se anima a contestar. A mí sí me gusta atender a las personas, me gusta ser servicial en la medida que yo puedo y tengo. Me gusta servir a las personas y bueno, solo Dios sabe, ¿verdad? Lo que hay en el corazón de cada uno, pero a mí sí me gusta servir. Y Como más si es Jesús. para mi Señor Jesucristo. Amén. Si es como Jesús, el buen pastor. Buena Amén, pastora, entonces. ¿Alguien más? amén. Gracias, hermana. ¿Alguien más que participe? Sí, pedí sabios y sabias, Yo, pero profe, a ver, Luis. A ajá, mí también me gusta atender a la gente. Al principio me daba mucha como pena, ajá. hablar con las personas, pero estando en el negocio aprendí mucho a escucharles, aunque era un poco difícil, al principio, pero ya después empecé como a agarrarle más como sabor y como que sí me gusta, ya me ha gustado mucho escuchar a la gente y poder atenderla. Ujú. Poco a Ujú. poco lo fui logrando, no fue algo de la noche a la mañana. Fíjate cómo a través de una necesidad, Dios conoce tu corazón y yo veo que ahí te está capacitando, porque así es Dios, aún en las cosas mínimas o pequeñas que luego nosotros no vemos, y ahí yo creo, hermano, que Dios ahí te está capacitando para el llamado que Dios te está haciendo. O por algo estás aquí en la escuela, ¿verdad? Ahora el Instituto del Olivar. Entonces, Dios siempre tiene propósito para nuestra vida. Siempre. Lo que pasamos, todo lo que experimentamos, todo lo que aprendemos, aún aunque sea secular, Dios ahí te está capacitando, ¿verdad? Entonces, pues ya va a ser más fácil en el llamado del Señor. ¿Alguien más? ¿Uno más o una más? Noches. Gracias por los que están participando. Buenas noches, pastor. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios aquí, Qué bueno. escuchándoles. Pues bueno, yo creo que en mi caso fue algo, como dice usted, de parte de Dios. Dios se fue capacitando y sobre todo, primero en lo secular y después ya en lo espiritual, donde pues es apasionante el atender a la gente. Yo así lo pienso, que es una gran bendición el poder escucharles y tener de parte de Dios la respuesta que de una forma les alienta, les anima y les bendice. Esa es mi Amén. experiencia. Sí, creo que, o sea, aún Jesucristo en estos ministerios que estamos viendo, pero en este específicamente que es el de pastor, creo que nos comparte la parte de lo que es su corazón, ¿no? De lo que él dio su vida por la iglesia. Y Y sí, entonces empieza a desarrollar en nosotros precisamente ese amor por las personas, porque si no lo hacemos con amor, no va a funcionar, no vamos a funcionar, así de sencillo, ¿no? Entonces, el amor que Dios empieza a poner por las personas cuando tú tienes un liderazgo cambia muchísimo. Recuerdo un testimonio de un joven que me acuerdo en ese tiempo, todavía era el año 1900 como 95, 96, cuando aquí lo que era la iglesia que empezó a mandar misioneros a capacitar y eso acá en Puebla.
con unas iglesias del pastor de Vino Nuevo, Víctor Richards, y recuerdo que en ese tiempo todavía el pastor Aurelio era sacerdote, y entonces empezó a hacer llamado él, ¿no? A los jóvenes, a algunos jóvenes que tenían por ahí su trabajo secular y todo eso. Y recuerdo, varios de ellos fueron a esas misiones. Y recuerdo de un joven que llegó y dijo, yo quiero ir allá a las misiones. Ah, sí. Y ya le empezamos a hacer preguntas. Le dijimos, ¿eres casado? No, sí soy casado. Bueno, pero si eres casado, ¿cómo vas a ir, no? Y dice, no, lo que pasa es de que mi matrimonio no funciona, por eso me voy a ir a servir al Señor. ¿Ustedes creen eso? ¿Iba a funcionar o no iba a funcionar? No, no es así. Para nada, o sea, no era el llamado que Dios le estaba haciendo. El llamado era para que compusiera su matrimonio y ya posteriormente yo creo que Dios le podría utilizar, ¿no? Pero él el enfoque que estaba dando era que su matrimonio no funcionó, no estaba funcionando y por eso él quería ir a las misiones. Imagínense, si no tenía amor por su esposa, ¿qué amor iba a tener por alguien que no conoce? Ni la calma, ni la paciencia, ni nada de eso, que interviene mucho, aún en tu carácter, cómo eres, interviene mucho, o Dios te capacita precisamente para poder atender, y como dijo nuestro hermano, que es compasión. Entonces, pues es muy importante, ¿no? Muy importante lo que estamos viendo. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda o algo? Si no, para pasar al siguiente punto, que es el inciso B. Jesucristo también le llaman el gran pastor. Bueno, continuemos. Dice aquí, inciso B, el gran pastor. En Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno, Jesús, dador de amor eterno a su pueblo por medio de la sangre del pacto eterno. Vemos aquí cómo es muy importante lo que les decía, cómo uno empieza a sentir amor por las personas. Y eso te caracteriza a ti como líder, como pastor, como el llamado que Dios te está haciendo. Casi en todos los ministerios que fueron instituidos, pero yo siento que el del pastor tiene que ser más. ¿Por qué? Porque tiene más contacto con el pueblo, porque el pueblo se abre en sus situaciones que pasa, situaciones que algunas veces son vergonzosas, pero que pone nuestra confianza en nosotros, los miembros de la iglesia o los miembros de un grupo, ponen esa confianza en ti. Y algo que sí les recomendaría mucho antes de que se me pase es cómo todo lo que te platican las personas, tú no lo divulgues a los demás, Siempre guarda tu corazón. Por eso es importante cómo nuestro corazón tiene que ver mucho en lo que estamos o lo que vamos a aprender acerca del discipulado pastoral. Tiene que ver mucho con nuestro corazón, la integridad de tu corazón. Y la integridad tiene que ver con todo lo que te platican. Aquí se queda y se queda bien guardadito, porque si alguien te platica algo y tú se lo platicas a alguien más y le llega a sus oídos, ya no va a tener confianza en ti. Y se va a ir corriendo la voz, que no vayan contigo, que tú no disipulas bien. Entonces sí es muy importante antes de que se me pase. Bueno, entonces a Jesús también lo llaman, o la Biblia
el gran pastor. Y siguiente punto, dice, también es llamado príncipe de los pastores. Y lo pongo como, wow, príncipe, ¿no? ¿Qué dices tú? No es solamente el gran, sino también es un príncipe. Y dice en Primera de Pedro 5:4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y aquí Pedro les recuerda a los pastores de la iglesia que un día darán respuestas a su príncipe de los pastores, quien querrá saber qué es lo que hicieron por su grey. ¿Esto cuándo será cumplido? Pues ya cuando vayamos a su presencia, ¿no? Cuando vayamos a su presencia, vamos a dar cuentas aún también, pues dentro de el llamado que Dios nos hizo a ese ministerio, y pues también tenemos que dar esas cuentas. Dice, es importante para los pastores reconocer que ellos guían a las ovejas de Jesús. Las ovejas no son de nosotros, son de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no es de nosotros, la iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí donde Él nos pone a liderar o a realizar nuestro ministerio, siempre tengan en mente que es de nuestro Señor Jesucristo. Para nada es de nosotros, nada. En este sentido, los que somos llamados a ser pastores, no trabajamos para las ovejas, sino que trabajamos para el príncipe de los pastores. Cuando tú y yo tenemos esa visión de decir que todo lo que hago, lo hago para nuestro Señor Jesucristo, quiero decirte que trabajamos precisamente para Él. Y cuando trabajamos para Él, van a quedar o vamos a estar realizando nuestro ministerio con éxito, atendiendo las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no servimos al pastor, tú no sirves al pastor, tú no sirves, no, servimos a nuestro Señor Jesucristo, al príncipe de los pastores, al príncipe de los pastores. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta este momento, hasta ahorita, o continuamos. Bueno, ahora yo puse ahí un inciso, Pedro comisionado por Jesucristo. Acuérdense que estamos viendo el fundamento del ministerio pastoral. Y también es importante que veamos cómo Pedro fue comisionado por Jesús. Y leemos Juan 21, 15 al 17, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo comisiona a Pedro a través de 3 preguntas, y las 3 preguntas es, ¿me amas? ¿Amas a nuestro Señor Jesucristo? Si amamos a nuestro Señor Jesucristo, entonces ahí viene la comisión, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Aquí dice, la descripción de Jesús de los creyentes como corderos y ovejas implica 3 cosas. Punto número 1, que necesitan continuo cuidado pastoral. Vamos a decirlo,
en las etapas del crecimiento de los miembros o congregantes que empiezan, ¿cómo llega alguien que viene por primera vez a nuestra iglesia? ¿Viene lleno? ¿Viene pleno? ¿Viene bendecido? ¿O viene dolido? ¿O viene enfermo? ¿O viene buscando, a lo mejor sí, estar mejor en su vida? ¿Cómo llegan? Pues precisamente llegan con una necesidad de un cuidado pastoral, siento yo. Son los que debemos de poner atención hacia ellos. Aquí en Tierra Prometida, como lo saben, o no sé si lo sepan bien, tenemos el curso de renovación, donde Dios ha capacitado a nuestro hermano Epifanio Ángeles porque hace mucha conexión con ellos, con los que vienen por primera vez. Y después de que él les empieza a impartir la palabra de Dios, al final toma tiempo con algunos de ellos. Digo, ya tiene equipo ahí que le auxilia también en eso. Pero qué tan importante es que escuchemos a los que llegan por primera vez. Se descargan, sienten un consuelo, sienten un alivio, etcétera, etcétera. Entonces es parte de la comisión que Jesucristo le dio a Pedro y por lo tanto, pues también en cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que tú vayas viendo. Posteriormente tenemos otro curso aquí en Tierra Prometida, que es el de crecimiento. Se les va dando seguimiento, pero tú ves ya el cambio en sus vidas. Hablaba yo con una familia que precisamente se bautizó en este último bautizo y ellos al empezarme a expresar sus experiencias que empezaron a tener después de haber sido bautizados, veo cómo el despertar espiritual, porque me empezaron a hablar, no, es que Dios me dio un sueño, y mire, en el sueño yo vi esto, vi lo otro, vi esto otro, ay, me espantó por lo que yo estaba soñando. Y luego, esto dijo la hermana, y luego su esposo también me dijo, no, es que yo también, a mí Dios me empezó, ¿cómo se llama? En estos días he estado soñando, y yo recuerdo que anteriormente no soñaba nada, o lo que soñaba ni me acordaba. Entonces vemos cómo el crecimiento, ¿verdad? En los miembros de una iglesia y ellos ya necesitan otro tipo de discipulado, ¿verdad? Porque ya yo les dije más o menos, pues yo puedo interpretar este sueño así, hermana, no se preocupe, y así, ¿no? Y al hermano, no, no te preocupes, mira, también puede ser el sueño así, así, así. Y él me expresaba, ay, siempre que yo tengo una necesidad, pastor, usted luego viene y pasa y me saluda. Entonces, ¿cómo Dios nos utiliza ahí en guiar a su grey, en guiar a los congregantes de la iglesia? Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Entonces, necesitan un continuo cuidado pastoral. Punto número 2. Que también necesitan alimentación constante de la palabra. Entonces es importante que nosotros tengamos versículos memorizados. Luego a mí me dicen, ay, tú pareces doctor. Dice, hablan los hermanos contigo y ya les dices, mire, va a leer el Salmo tal. Dice, es como si les dieras ahí el medicamento, ¿no? Y ahí les estuvieras extendiendo la receta. Pues sí, es que necesitan una alimentación. ¿Y qué alimentación les vamos a dar nosotros? Pues por medio de la palabra, para su situación que estén viviendo, para un consuelo si perdieron algún ser querido, pues ya les damos los textos bíblicos y para que ellos ya ahora sí que los vean en su casa y pues por medio de esa palabra Dios les va a hablar. Por medio de esa palabra son alimentados
son consolados, son levantados, o no sé, pero a eso también le comisionó Cristo a Pedro. Y el tercer punto, que también necesitan dirección, protección, corrección, aún continuas, ya que las ovejas se inclinan a caminar errantes hacia el peligro. ¿No les ha pasado también que de repente ya no ven a alguien en la iglesia, o a mí me ha pasado, y en la semana empiezo a pensar en ellos, ya sea que me los encuentro en la calle o ya sea que me los encuentro en la iglesia? Y ya les digo, ya tenía tiempo que no les veía. Ya no, usted no nos ve, pero nosotros sí le vemos. Luego me dicen, o cuando los encuentro en la calle, no, sí, pastor, es que ahorita estamos pasando por algunas cosas y pues no hemos tenido economía o alguna enfermedad, algún problema, etcétera, etcétera. Entonces, como si necesitan tener una dirección, que se sientan ellos protegidos, aún también tenemos que corregirles. Les hago otra pregunta. ¿Les gusta corregir? Pero hay veces lo tenemos que hacer. A mí no me gusta mucho. Es una de las cosas que no me gusta, pero cuando hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. A eso también nos ha llamado Dios. Y aún muchas veces les corregimos para que vuelvan al camino del Señor. Pues no sé si tengan alguna duda ahorita de todos los puntos que hemos estado viendo. Si alguien tiene alguna duda, puede abrir su micrófono y preguntar, o ya continuaríamos con el siguiente punto. Pues parece que continuamos, ¿verdad? Bueno, inciso B, que es el segundo punto que el día de hoy vamos a ver, y es precisamente el discipulado. Vamos a ver la definición de discipulado. Dice que es el proceso de aprender de un maestro. Entre paréntesis ahí puse como en una escuela, pero más comúnmente se refiere al camino de crecimiento espiritual en el que una persona sigue a un líder religioso como Jesús. Y dentro de lo que es la definición del discipulado, hay 2 puntos, y uno de ellos es en el contexto general. Y aquí yo puse también otros 2 puntos que dice un aprendizaje y enseñanza. En el contexto general es aprendizaje y enseñanza. Se refiere a la relación entre maestro y alumno o al conjunto de discípulos de una escuela. Pero también tiene que ver con doctrina y educación. Puede describir un sistema de enseñanza o la educación que se recibe de un maestro. Este punto tiene que ver con el contexto general. Y el segundo punto es en el contexto religioso, que es, aquí yo puse 3 puntos. Uno es seguir a Cristo. Dice, es el proceso de llegar a ser como Cristo por medio de practicar y seguir sus enseñanzas, vivir su palabra y mostrar su amor. Como Cristo nos amó, también nosotros amamos a los demás. Entonces, en este contexto, aquí estamos viendo que es el proceso de llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo en el sentido pastoral. Tener amor hacia los demás, guiarles por amor, estar a un lado de ellos por amor, teniendo un seguimiento con ellos en su crecimiento espiritual por amor, ¿verdad?
El otro punto que yo puse es precisamente crecimiento espiritual, que implica un compromiso de por vida para el desarrollo espiritual mediante la disciplina para poder alimentarme y fortalecerme por medio de su palabra, manteniendo la responsabilidad mutua y la cercanía a Dios. Tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, pero también de alguna manera nosotros al discipular a personas tenemos que estar al pendiente también de su crecimiento espiritual. No es solamente el mío, sino también de las personas a las cuales yo voy a estar discipulando. Y el otro punto es precisamente la otra definición, esa fue la definición de discipulado, y precisamente pastorear. ¿Qué es pastorear? Sacar las ovejas al jardín. Dice que el que pastorea tiene la encomienda de ofrecer el pan de vida a la congregación del Señor. También debe encargarse de que las ovejas sean adecuadamente recogidas, atendidas en sus necesidades espirituales, guiadas en su crecimiento espiritual y que se sientan protegidas de las falsas doctrinas y de las acechanzas del diablo a las que están expuestas dentro de una sociedad en la cual viven y se desarrollan. Bueno, esta sería la definición de pastorear, de pastorear. No sé si tengan alguna duda. Este documento, la primera clase, lo voy a subir. Le voy a pedir, si no lo subo yo, le pido a nuestros hermanos que nos asisten para que ustedes lo tengan también, para que ustedes lo tengan, porque de ahí también pues vamos a hacer los exámenes. Pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que estamos viendo. Por el momento, ninguna duda, profesor. ¿Alguien más por ahí? Disculpe, una pregunta. No sé Ajá. si ya la dije, lo dijo porque yo entré tarde. ¿Cómo va a ser la evaluación? No, todavía no lo he dicho, hermana. Mañana les digo Ok, cómo vale, sería. gracias. Bueno, ya voy a tener ¿cómo se llama? Lo de compartir la pantalla. Bueno, ahora sí, creo que ya nos vemos todos. En vista de galerías. Pues no sé si tengan alguna duda acerca de esta primera clase. ¿Alguien más quiere opinar acerca de lo que vimos el día de hoy? Hacer un comentario. Yo quiero hacer un comentario. Ajá, adelante. En una clase estaba con el hermano Alberto Ortega Ajá. y hablábamos precisamente de la persona como pastores. Normalmente los pastores son hombres, Ujú, y he sabido de casos en donde hay pastoras, o sea, literal, como el pastor Robert, pero en femenino. Y ajá. entonces el hermano Alberto Ortega nos comentaba que era que casi siempre tenía que ser hombre el pastor, que no era tan adecuado o no era tan bueno que fuera pastora.
No sé qué opine usted al respecto con respecto a eso. Pues yo para mí Dios no hace acepción de personas. Claro que también las mujeres tienen el llamado, aunque tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Por decirlo, nosotros cuando enviamos a alguien a alguna misión o algo, ya lo que hacemos, ahora sí que por medio de la experiencia, es tratamos de que sean una pareja. Una pareja. ¿Por qué? Porque tiene el equilibrio, ¿no? Vamos a estar viendo cómo los miembros de una iglesia pues se componen de familias, se componen de jóvenes, se componen de hombres, mujeres, niños, adolescentes. Entonces, todas esas áreas pues las tenemos que atender, ¿no? Las tenemos que atender. Entonces, yo para mí, pues no, que hay desventaja, pues sí hay desventaja, ¿no? Porque como un, este, una mujer pues va a discipular a un hombre, pues ahí se puede malinterpretar la cosa, ¿no? O al revés, aún también. Nosotros como pastores, pues tenemos que dar ciertos lineamientos, lo vamos a ver más adelante, para protegernos, ¿no? Para protegernos de malos entendidos, para protegernos de que el demonio no se meta ahí y vayamos a cometer algún error. Entonces, pues sí. No sé si quede contestada su pregunta, hermana, pero sí hay pastoras. Ok, Y gracias, hermano. yo no tendría problema con eso. ¿Alguien más? Todo quedó totalmente claro como el agua. Por ahí ya me escriben que sí está todo claro. Bueno, pues entonces mañana examen sin problema, ¿verdad? Ah, ahora sí, ya expresaron. Ahora sí ya se expresaron. Me están mandando manitas, que sí, aplausos, que sí, que mañana examen. No, no es cierto. Perdón, hermano, yo tengo una pregunta. Ajá. Bueno, no he checado plataforma y quería yo saber cómo usted va a calificarnos. Mañana les Ok, digo cómo va a ser la evaluación. bueno, gracias. Sí, duerman tranquilos y duerman tranquilas. Pues si no tienen duda ni nada, alguien, por favor, para terminar y que hagan una oración. ¿Quién dice yo? Bueno, como nadie dice yo, a ver, Joeli Marino, si nos puedes bendecir, por favor. Sí, pues claro. Dios, hoy te damos gracias, Señor, porque tú has hablado, Señor, a nuestros corazones de boca del pastor, Señor Eduardo. Yo te agradezco, Señor, porque sé que también preparas nuestras vidas, Señor, para lo que vendrá, Señor, en el futuro. No solamente, Señor, a quienes han sido llamados como pastores de iglesia, Señor, sino porque sabemos que tú nos has dejado la tarea de pastorear nuestras familias, Señor, a veces a ciertos grupos, a algunos
algunas personas de la congregación, Señor. Y yo te ruego, Señor, que tú pongas de tu corazón, Señor, en nosotros, Señor, de tu carácter, Padre, para que podamos llevar la obra, Señor, de la forma en la que tú lo deseas, Señor, que así como lo aprendimos hoy, que tú eres el modelo, Señor, podamos nosotros seguir, Señor, lo que tú dejaste, Señor, escrito, lo que tú nos mostraste y aún, Señor, la forma en la que tú sigues pastoreándonos de forma personal, Señor, para que también de esa forma nosotros lo reproduzcamos en otros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Joely. Amén. Hermano, disculpe, vamos a ocupar algún manual, vamos a llevar algún libro en su clase, en su materia. No, es básicamente la Biblia. Vamos a estar viendo y aprendiendo acerca de la Biblia y en otros, ¿cómo se llama? En otras clases, pues básicamente les voy a hablar de mi experiencia que he tenido ya yo estoy en la iglesia desde el año de 1990. Entonces, pues Dios nos ha enseñado mucho y aún también junto con mi esposa vamos a dar también alguna otra clase porque vamos a hablar precisamente de pastorear pues a familias, pastorear a los hijos, pastorear a adolescentes. ¿Alguien tiene hijos adolescentes o tuvo hijos adolescentes? Sí. Y creo que es la mejor etapa, ¿no? En la cual respiramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces más. Entonces, pues vamos a estar aprendiendo. Les digo, voy a tratar de ya tener todas mis clases, espero el próximo mes, para que ya tengan ustedes el material, ya vayan estudiando y también, pues ya mañana les diría también cómo voy a evaluar para que se vayan ahí preparando, ¿no? Muy bien, profesor. Vale. Pues, amados, mucho gusto de estar con ustedes el día de mañana. Por ahí nos vemos en presencial. Les amo en Cristo Jesús. Algunos de ustedes. Gracias. Estoy reconociendo. Buenas noches a todos. Igualmente. Gracias, pastor. Bendiciones Gracias, Dios a le bendiga. todos. Buenas noches, hermanos. Dios les Bendiciones, bendiga. Un gracias. favorzote. Vamos a terminar esta sesión por la grabación de la clase y si me ayudan a conectarse con los datos de la siguiente, por favor. Gracias, hermano Lalo. Que tenga bonita noche. Primero Dios, mañana nos vemos. Igualmente, Dios te bendiga.